Bienvenida, doctora. Gracias. Esta noche tenemos un tema muy importante llamado la epilepsia. Y quisiéramos esta noche primeramente preguntar qué es la epilepsia. A los televidentes, lo que es la epilepsia, debiéramos definir lo que es una crisis epiléptica, porque la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central del cerebro que se caracteriza por crisis epilépticas repetidas debido a una excitación de las neuronas del cerebro. Las neuronas del cerebro están hipersincronizadas y muy excitadas y hacen descargas eléctricas. Pero tal vez estoy hablando en términos muy médicos para que puedan entenderme. El cerebro está compuesto de millones de células que se llaman neuronas. Y esas neuronas trabajan y se interconectan por transmisión eléctrica, impulsos eléctricos. Cuando esas neuronas se tornan hiperexcitables y de manera desincronizada, aparecen las crisis epilépticas. La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por crisis epilépticas repetidas, que aparecen en cualquier momento, no avisan cuando van a venir y toman por sorpresa al paciente. Muchas veces los pacientes, las personas en general, a la palabra epilepsia le tienen miedo. De hecho, es una enfermedad que por años ha estigmatizado a los pacientes. Los han tratado como personas anormales, como personas que están locas, como personas desahuciadas, pero realmente no es así. Es una enfermedad crónica, donde el cerebro, en el momento en que aparece la crisis, hay una descarga excesiva desincronizada de neuronas. Una persona puede tener una crisis epiléptica y no ser epiléptico, porque por circunstancias de la vida el cerebro puede excitarse, como ya le expliqué, son descargas excesivas, puede estar irritado por algo y hacer una sola crisis en su vida, y eso no es epilepsia. Para considerarse epilepsia tienen que ser más de 2 crisis repetidas en lapso de tiempo, y entonces ya hablamos de que la enfermedad es crónica, porque la persona comienza a tener las manifestaciones de las descargas eléctricas que caracteriza la enfermedad. Doctora, ¿y los síntomas de la enfermedad? Porque siempre hay síntomas que indican que hay algo, que no está pasando algo en nuestro organismo. Así es, hay síntomas muy indicativos y son muy variados. Tal vez la gente común ha entendido muchas veces la epilepsia con un nombre llamado la gota. No todas las epilepsias se manifiestan iguales, porque varían los síntomas de acuerdo al sitio del cerebro donde se esté excitando el grupo de neuronas. El cerebro es una magnífica computadora creada por nuestro Dios que tiene diferentes áreas con diferentes funciones. Voy a ser un poquito más explícita para que la población me entienda. Hay crisis epilépticas que se manifiestan, las más llamativas, las que más le dan miedo a las personas cuando lo ven, que se manifiestan con movimientos de todo el cuerpo, caída al suelo, los ojos se desvían, hay salida de saliva de la boca, se muerden la lengua, a veces se orinan. Como un tipo de espuma. Exactamente, se bota un espumarajo por la boca. Esa es la más aparatosa, es la que la gente llama la gota. Esa se llama en términos neurológicos crisis epilépticas tónico-clónicas generalizadas, porque le dan todo el cuerpo, se mueve, convulsiona. Ahora hay epilepsias que se manifiestan con otros síntomas. Hay algunas que no convulsionan. El paciente puede tener trastornos solamente conductuales, por ejemplo, hacer cosas raras en su conducta, alterarse su conducta, oír cosas, ver cosas, tener un comportamiento extraño, y luego él no se recuerda de que hizo eso. Se llaman crisis epilépticas parciales complejas. Hay otras, por ejemplo, que la persona solamente se desconecta. Muy frecuente en niños, la llamamos crisis de ausencia. El niño, y lo puede hacer varias veces al día, se queda mirando fijo y vuelve y continúa haciendo lo que estaba haciendo, como si estuviera soñando con los ojos abiertos. Como si se perdiera. Así es, se llaman ausencias y pueden tener acompañadas de ciertos pestañeos, movimientos de la boca, que se llaman en ese caso automatismos. O sea que es muy variada. Nosotros tenemos incluso una rama de la neurología que se llama epileptología, neurólogos que solamente se dedican a estudiar pacientes con epilepsia, porque hoy en día hay una asociación que se llama la Liga Internacional contra la Epilepsia que ha clasificado la epilepsia en muchas variedades.
Así que no necesariamente tienen que ser de aquellas que el paciente cae al suelo y convulsiona. Hay variadas y se presentan dependiendo del sitio del cerebro donde esté excitado, vamos a tener los síntomas. Puede simplemente ser, a veces aparecer síntomas auditivos, oír cosas, y cuando empiezan a oír ciertos sonidos, luego viene la alteración de la conciencia. O puede oler ciertos olores dependiendo del área donde se esté excitando las neuronas. Muy interesante, doctora. Recordarles a nuestros amigos televidentes que para hacer sus preguntas a la doctora pueden llamar al teléfono en pantalla. Ella responderá con gusto sus preguntas e interrogantes. Doctora, ¿qué causa la epilepsia? La causa es muy variada. Muchas veces cuando un paciente hace una crisis epiléptica que altera el estado de conciencia, que presenta las manifestaciones, dicen, ¿qué es lo que lo está produciendo? Bueno, desde una infección que ha afectado al sistema nervioso central, como una meningitis, una encefalitis, puede dar convulsiones, puede dar una epilepsia después. Un trauma en la cabeza, un golpe en la cabeza a una persona puede darle convulsiones en el momento o años después de desarrollar una epilepsia. Y aprovecho la oportunidad porque el hecho de que se le pida a los conductores de motores usar casco protector no es solamente porque se van a proteger de un golpe, sino porque el golpe, aunque te pueda dejar vivo, puede dejar como secuela años después una enfermedad como esta, una epilepsia que en este caso se llamaría epilepsia postraumática porque vino después de un trauma. También puede haber casos secundarios de epilepsia donde hay una lesión dentro del cerebro que se está formando. Y por eso cuando un paciente tiene una crisis convulsiva o tiene manifestaciones que nos parecen epilepsia de primera vez, lo investigamos completamente, porque puede haber algo en el cerebro originándose como un tumor, una malformación vascular, una lesión, una cicatriz que quedó ahí, no sabemos de dónde vino. Ahora, hay un porcentaje alto de epilepsias que no nos encontramos nunca la causa. Nosotros la llamamos criptogénicas porque no encontramos tumor, no encontramos lesiones, no hay historia de que tuvo una infección y esas, bueno, pues la tratamos solamente con enfermedad crónica. Hay gran cantidad de pacientes que tienen este tipo de epilepsias que no encontramos una lesión primaria, que podríamos decir la epilepsia secundaria a eso. La epilepsia se presenta más, y eso es muy importante saberlo, en los rangos de edad. Por ejemplo, más frecuente en los niños menores de 1 año, las convulsiones, sobre todo epilepsias, y los mayores. En los niños podemos tener epilepsia que se presenten solo por un tiempo de edad. Puede ser benigna en el sentido que cuando ya el niño se hace más grande se quitan. Hay mucha variedad de epilepsia, hay síndromes epilépticos, porque el cerebro del niño está muy inmaduro y es más susceptible a convulsionar. Es decir, que la enfermedad y el síndrome no es lo mismo. No es lo mismo, no. Podemos tener el caso de síndromes epilépticos que son característicos de ciertas manifestaciones, sobre todo en niños, que se acompañan de otras manifestaciones, aparte de convulsiones de epilepsia. Tiene epilepsia, tiene convulsiones, pero el niño tiene otras manifestaciones, retardo mental, alteraciones genéticas, entonces entra en un síndrome epiléptico. Y ya eso, por eso lo investigamos. Otras veces el niño presenta las convulsiones por algún trastorno ya de tipo genético. O sea, nace el cerebro con un trastorno. Y las causas más frecuentes que un niño comienza a tener convulsiones, manifestaciones de crisis epiléptica, pequeñito, bebé, las causas más frecuentes casi siempre son trastornos de migración neuronal. Voy a explicar lo que es eso. Cuando el cerebro se está formando en el vientre de la mamá, las neuronas van desarrollándose y haciendo lo que se llama la migración. Si la migración en capas que se organizan las células no es completa, no hace la arquitectura normal completa, va a tener problemas en el impulso eléctrico. Cuando nazca ese bebé, nazca ese cerebro, la transmisión eléctrica va a estar alterada, entonces vamos a tener epilepsia, convulsiones secundarias, trastorno de migración neuronal. Y muchas veces el niño no tiene otra manifestación solamente que convulsiones. Por eso es que hay que investigarlo bien. Claro que sí, doctor, es muy importante informarse.